¿Qué tal, amada familia? Dios te bendiga. Qué bueno que te conectas para seguir aprendiendo del libro de los Salmos. Hoy estaremos estudiando el Salmo número 97. En este salmo podemos ver cómo Dios es rey, cómo Dios es un Dios justo, un Dios misericordioso, un Dios poderoso. Muchas veces nosotros como seres humanos, a pesar de que somos cristianos, el dolor nos puede invadir, la tristeza, la desesperación y estas circunstancias que envuelven o que nos rodean eh, nos llevan a creer que Dios tal vez se ha alejado de nosotros o que está muy distante de nosotros. O peor aún, podemos pensar que nuestra situación se ha salido del control de Dios. Entonces, hoy vamos a aprender que nuestro Dios es poderoso. Así que familia, te pido que oremos. Amado Padre, nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos a comprender la magnitud de tu grandeza. Ayúdanos a entender que tú eres Rey, Señor. Y ayúdanos también, Señor, a descansar en tu palabra y en tus promesas de amor, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Así es, familia, el título de este mensaje es El Señor es el Rey. Y muchas veces nosotros, familia, si nuestra mente, nuestra atención está solamente concentrada en las cosas terrenales, difícilmente podemos comprender las celestiales e incluso podemos perder de vista todas aquellas promesas que Dios nos ha dado acerca del futuro, acerca del presente también. Entonces, es necesario venir a la palabra de Dios, oírla, entenderla, memorizarla, pero sobre todo aplicarla a nuestras vidas, ya que tiene como propósito que nosotros podamos conocer cada vez más a Dios. Cuando nosotros conocemos más a Dios, familia, nosotros podemos amarle. Y si nosotros le amamos, nosotros podemos descansar en su palabra, podemos confiar en Él, podemos creer todo lo que Él nos ha dicho, todo lo que la Biblia nos habla acerca de Él, de su carácter, acerca de cada una de sus virtudes. Entonces nosotros difícilmente nos dejaremos arrastrar por las circunstancias difíciles que en este mundo se viven. Y aún más, hermanos, también nosotros podemos tener defensa. Nosotros podemos decir, escrito está, cuando el enemigo viene y quiere engañarnos a través de la mentira, a través de distorsionar la palabra de Dios o de susurrar a nuestra mente cosas que ni siquiera están escritas. Nosotros por eso necesitamos profundizar cada vez más en la palabra de Dios para poder ver cómo es el carácter de Dios y cada uno de sus atributos. Entonces, familia, de acuerdo entonces con lo que este salmo nos va a hablar, nos va a referir, nosotros tenemos que entender que Dios, que nuestro Señor es el Rey. Él es el Rey, aunque haya gobernantes, aunque haya príncipes, aunque haya, por ejemplo, en lugares como nuestra nación, que hay presidentes de la República, que hay gobernantes estatales y municipales. Aún por encima de todos ellos hay un rey que es más grande y que es más poderoso, pero que también es bueno y que él sí es perfecto y justo. Así que, amados hermanos, vamos a empezar leyendo los primeros 8 versículos de este Salmo 97. Dice así la palabra de Dios: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense
todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a él todos los dioses. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Podemos ver cómo también aquí la palabra de Dios en este salmo nos está mostrando acerca del juicio de Dios. Nos está mostrando cómo Dios no pasa por alto la idolatría, pero también nos muestra cómo aún la creación se somete a la soberanía de Dios. Pero también, como aprendimos la semana pasada en el Salmo número 96, la misma creación se alegra y se gloría, se alegra y canta alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios está cada vez más cerca. Y esto representa que todas las cosas van a ser restauradas. Podemos ver aquí cómo hay una muestra, hay esta revelación de parte de Dios al salmista, donde puede mostrar acontecimientos del futuro, cosas que aún no suceden, pero que van a ocurrir. Y esto nosotros, al escuchar la palabra de Dios, amados hermanos, tenemos que tener en mente que la palabra de Dios es veraz, es cierta, es verdadera, es confiable. Nosotros podemos confiar completamente en ella, ya que han sucedido o profecías que se declararon en el pasado se han cumplido. Y esto nos da la seguridad de que profecías que aún no se han cumplido, se van a cumplir, porque Dios es así, Él es verdadero, su palabra se cumple. Aquí podemos ver cómo habla la palabra de Dios en estos primeros 8 versículos de este salmo, que los montes se derretirán, que la tiembla se estremecerá, que habrá relámpagos que alumbran el mundo, fuego que abraza a sus enemigos alrededor. Esto nos da una imagen de lo que vio el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, o lo que el libro de Apocalipsis nos muestra. Todo esto acontecerá en el día final, en el día del juicio, el día de la ira del Señor. Pero es curioso o interesante ver cómo ante esta situación vemos en el versículo número 8 que dice: oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. ¿Por qué? Porque esto habla de que por fin llega el momento, por fin llega este día en el que Dios hará justicia, pero también llegará este momento en el que iniciará un nuevo reinado, un nuevo gobierno completamente dirigido y gobernado por nuestro Señor Jesucristo. Al hablarnos de todos estos acontecimientos de fuego, de relámpagos, de que la tierra vio y se estremeció, o sea, terremotos, los montes se derriten, podemos ver cómo estas imágenes son un poquito más claras hasta cierto punto, obviamente, en el libro de Apocalipsis, pero también es algo de lo cual nos habla el apóstol Pedro en una de sus cartas, donde dice que todos los elementos serán deshechos por fuego. Entonces nosotros no nos tenemos que sacar de onda o querer controlar las cosas que están sucediendo, porque es algo que ya está profetizado, familia. Nosotros ahorita escuchamos acerca del calentamiento global. Nosotros como cristianos obviamente tenemos que cuidar nuestro planeta, porque para eso Dios nos creó, para también saber administrar y saber gobernar la creación que Dios realizó o creó. Nosotros tenemos esta encomienda de sojuzgar la tierra. Pero existe el pecado, familia, existe la maldad. Y esto no puede parar solamente a través del poder del Espíritu Santo por medio del Evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo.
Nosotros tenemos que continuar predicando, nosotros tenemos que seguir hablando del gobierno, del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y las cosas que no están a nuestro alcance, familia, nosotros tenemos que ponerlas en las manos de Dios. Hay cosas por las cuales nosotros en este momento padecemos. Hay cosas que el mismo pecado ha producido en este mundo, como la contaminación, como una inconsciencia ante el cuidado de la naturaleza, pero principalmente un ataque directo a la iglesia, un ataque que el enemigo ha provocado hacia los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la idea es refrenar, la idea es que aún nosotros como cristianos menguemos o que nos quedemos callados o en el peor de los casos que nosotros demos la espalda al evangelio, rechacemos la cruz de Cristo. Nosotros, familia, tenemos que confiar en Dios. Todas estas cosas sucederán. Nosotros no tenemos que alarmarnos. Nosotros solamente tenemos que confiar en Dios. Entonces, si estas cosas que por lo que describe la Biblia se oyen como algo muy terrible o peores a las situaciones que hoy se viven, entonces nosotros no nos alarmemos, sino confiemos en el Señor y no nos enfoquemos en los desastres, sino enfoquémonos en lo que Dios sí puede hacer a pesar de nuestra condición. Nosotros a veces estamos padeciendo por causa de enfermedades, estamos padeciendo por causa de conflictos familiares, por causa de problemas matrimoniales, laborales, económicos. Dice también la palabra de Dios que nosotros tenemos que aprender a sufrir, que nosotros tenemos que ser sufridos en el hecho de vivir o transitar durante este peregrinar en este mundo. También la palabra nos dice que nosotros tenemos que sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo. La palabra de Dios en ningún momento nos asegura o nos declara que nosotros no vamos a sufrir ningún tipo de situaciones difíciles. Sin embargo, lo que la palabra de Dios sí nos enseña, y precisamente en este Salmo número 97, es, como dice en el versículo número 1, Jehová reina. Y esto debe de ser suficiente, familia, para que nosotros nos regocijemos. Porque dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. ¿Por qué tenemos que estar alegres? ¿Porque estamos sanos? ¿Porque tenemos dinero? ¿Porque ya se acabaron los problemas en el matrimonio? ¿Porque nuestros hijos son los mejores? ¿Porque he logrado mis sueños? ¿Porque he alcanzado mis metas? ¿Porque no tengo problemas? No. Todos esos problemas van a existir. O todos esos problemas tal vez los estés viviendo, uno a la vez o tal vez todos juntos. Pero lo que la Biblia nos enseña es que nuestra alegría no debe de basarse en estas circunstancias. No debe de estar basada en los problemas. Nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas eternas, familia, en las cosas que están por delante, en las cosas que Dios nos ha prometido. Y eso es la razón por la cual nosotros debemos demostrar alegría, debemos de regocijarnos. Y esta es la razón más grande y más importante. ¿Por qué? Porque Jehová reina. El Señor es el Rey. Satanás no es el rey. Tu salud no es el rey. Tu dinero no es el rey. Tu voluntad no debe de gobernar, sino Dios. Porque un día, en un momento, puede ser en cualquier instante, familia, Dios viene y establecerá juicio. Y entonces todas estas cosas que hoy te agobian, que hoy tal vez te perturban, que hoy te distraen, se terminarán por completo. Pero tampoco esa debe de ser la razón de nuestra alegría.
Como ya lo mencionó este salmo en el versículo número 1, la razón de nuestra alegría, la razón de nuestro regocijo debe ser que Jehová reina. Y no solo nuestra, porque aún dice aquí, aún las costas, aún las islas, dicen otras versiones, aún su creación se regocija en esto. Tanto que cuando el Señor venga, su presencia es tan grande que, como ya lo leímos y ya hablamos de ello, su creación se va a manifestar. Porque al fin de cuentas, Dios es soberano y Él hace lo que a Él le plazca con su creación. Y tú y yo también somos parte de su creación. Nosotros, familia, somos suyos, fuimos creados por Él para alabanza de su nombre. Entonces, familia, en estos 8 versículos podemos ver cómo está implícita 3 puntos muy importantes, que es la justicia de Dios, la soberanía de su reinado y la supremacía de su poder. Respecto a la justicia de Dios, vemos que en un principio se reconoce que Dios es el rey y que es el rey más justo de todos. Es decir, que Él no tiene ningún truco, que no se maneja por artimañas, por sobornos. ¿Por qué? Porque Él es verdaderamente justo. De hecho, dice textualmente que lo que sustenta su trono en los cielos es la rectitud y la justicia de su carácter. Esto significa que Dios no simplemente actúa con justicia, sino que es parte de su personalidad, es lo que es recto y justo. Esto quiere decir que en ningún caso actuará de forma diferente a esta verdad. Ahora, respecto a la soberanía de su reinado, de acuerdo con lo que el salmista nos está hablando, el reinado de Dios es superior a las cosas más temibles que se observan en la creación. De hecho, los desastres naturales, como las tormentas y los relámpagos, así como las montañas más imponentes de la creación, son la forma como Dios expresa su gloria y su poder. Es por esto que se indica que la creación proclama la justicia de Dios en todos los sentidos. También vemos, familia, en estos 8 versículos, cómo el salmista nos habla acerca de la supremacía de su poder. Sin duda alguna, esto es uno de los elementos que no se pueden pasar por alto en las composiciones musicales y poéticas. Es que Dios es el Rey supremo por encima de cualquier otro Dios falso o ídolo creado. Pero en este caso, el salmista destaca que todos los que ponen su confianza en algo diferente al Dios Altísimo serán deshonrados. Esto se debe a que no solo todo el mundo debe inclinarse ante Dios, sino que todos los ídolos también lo hacen. Es así como Dios demuestra su justicia frente a las naciones. Todo aquello en lo que tú pones tu confianza un día también te defraudará, si es que es otra cosa y no Dios. Aún eso en lo cual tú estás poniendo tu confianza terminará siendo consumido y de alguna manera mostrará esa humillación, se humillará ante Dios como admitiendo que Él no tiene poder. Aún muchas veces los seres humanos, como dice en Romanos capítulo 1, adoran las cosas creadas por Dios y no al Creador. ¿Por qué? Porque nuestra mente, o más bien porque nosotros decidimos hacer caso a nuestra sabiduría. Nosotros nos dejamos guiar, como dicen Proverbios, por nuestra propia prudencia y no tomamos en cuenta a Dios. No seguimos su consejo. Creemos que nuestras opiniones, que lo que nosotros creemos o pensamos que es mejor, es lo que realmente va
a ayudarnos. Lamentablemente, vamos a vernos defraudados porque vamos a darnos cuenta que cometimos un grave error. Este salmo tiene también la finalidad de que nosotros confiemos en Dios, que dejemos a un lado todo tipo de idolatría, no solamente las imágenes creadas o imágenes talladas o esculpidas, sino aquello en lo cual nosotros estamos basando nuestra seguridad. Creemos que muchas veces aquello que nos va a darnos satisfacción o nos va a hacer sentir plenos es un título, o para poder sentirnos realizados necesitamos concluir un proyecto, o para sentirnos llenos o plenos necesitamos que nuestra esposa o nuestro cónyuge sea el mejor, o para poder jactarnos y pararnos el cuello y mostrarnos como buenos padres es presumir a nuestros hijos como los más educados, como aquellos que son exitosos. No, familia, el único que nos puede satisfacer y llenar y hacernos sentir orgullosos es el hecho de ser llamados hijos de Dios, que el Espíritu Santo more en nosotros y que nosotros estemos haciendo la voluntad del Padre. Ese es el mejor éxito, ese es el mejor logro, eso es lo mejor que podemos hacer en esta vida. De hecho, para ello fuimos creados. Nosotros tenemos, como al principio mencioné, nosotros tenemos que enfocarnos en las cosas espirituales y dejar de engancharnos en las cosas terrenales. Tenemos que levantar los ojos hacia el cielo y dejar de mirar hacia el piso. No en un sentido de humillados o en un sentido de derrota, sino en un sentido de que muchas veces nuestros ojos están tan fijos y anclados a este mundo que nos es imposible el poder apreciar y disfrutar las cosas eternas que nos ha asegurado nuestro Dios. Así que, familia, confiemos en Dios, sea cual sea tu situación que estés viviendo. Sea que te encuentres en un momento de alegría o de bonanza, gloria a Dios. Y si es un momento en que te estás pasando por dificultades, por un desierto, confía en Dios. Él es fiel, su palabra es veraz, porque Él es rey. Él sigue reinando. Él no obtuvo esta posición. Él siempre ha sido rey desde antes de la creación del mundo. Y Él lo seguirá siendo cuando Él venga. Lo único que va a hacer es que va a venir a derrotar las obras del maligno y va a venir a destruir por completo al pecado. Y nosotros veremos plenamente cumplido cada una de sus promesas. El propósito que tienen estas circunstancias difíciles en nuestra vida es probar nuestro corazón. Es ver si realmente nosotros amamos a Dios, o solamente le buscamos porque todo va bien, o solo le buscamos para que nos dé lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que mantenernos cerca de Dios porque le amamos. Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó tanto que fue capaz de dar a su único Hijo. Ahí nosotros podemos ver su amor. Así que no hay mentira que el enemigo quiera venir a sembrar a nuestra mente haciéndonos creer que Dios no nos ama. Nos ama tanto que nuestro Señor Jesucristo se despojó de sí mismo. Hizo a un lado su gloria, dejó su trono en el cielo y se hizo un humano como tú y yo y habitó en esta tierra y nos vino a revelar, vino a traer el reino de los cielos. Y ahora tú y yo tenemos esa encomienda de seguir extendiendo ese reino de los cielos a través del poderoso evangelio para que no solo tú y yo seamos bendecidos, sino para que también muchos que escuchen y crean el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se salven y hallen la vida eterna en su nombre. Amén, familia. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que tú eres Rey, por
traer paz, por traer esa seguridad que solamente tú puedes darnos, Señor, porque solamente tú tienes ese poder. Y también, Señor, gracias porque nos recuerdas que no estamos solos, que aunque estemos atravesando dificultades, problemas, enfermedades, tentaciones, tú estás con nosotros, Señor, y tú eres quien nos das la fortaleza y la sabiduría para poder avanzar y salir adelante, Padre. Así que, Señor, a ti sea toda la gloria, hoy y siempre, Padre hermoso, en el nombre de Jesús. Amén. Familia, que Dios te bendiga.